Bien, pues vamos comenzando nuestra sesión del día de hoy. Bienvenidos nuevamente a otra sesión de nuestro curso de Fundamentos de Macroeconomía. Y el día de hoy pues vamos a empezar a estudiar nuestro primer tema, que es el estudio de la economía. Bueno, antes de presentar, me gustaría hacerles como unas preguntas para ver más o menos cómo andamos, cómo nos fue el curso anterior de microeconomía. Y alguien que nos ayude a resolver la pregunta o a contestar la pregunta, ¿qué es la macroeconomía? ¿Alguien sabe a lo que se refiere la macroeconomía? El funcionamiento global de la economía. Ok, funcionamiento global de la economía. Bien, podemos empezar bien por ahí. ¿Qué más? Es como la organización que tiene las empresas gigantes como Coca-Cola o empresas gigantes, pues. Ok, empresas gigantes, se refiere a empresas gigantes. Más o menos, ok, fine. ¿Alguien Es, más? es como la economía de un país. Economía de un país, bien. Ujú. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más nos suena la macroeconomía? El crecimiento económico. Crecimiento económico, excelente, muy bien. Un concepto más, algo más que nos venga a la mente cuando hablamos de macroeconomía. Puede ser sobre estas importaciones y exportaciones que se hacen a otros países. Importaciones y exportaciones a otros países, muy bien. Sí, tiene también que ver, tiene que ver. ¿Y qué es la microeconomía? ¿Qué estudiamos en la microeconomía? ¿Qué recordamos de microeconomía? Lo que son las empresas, hogares e individuos son como más pequeñas. Ok, empresas, lugares, individuos. Muy bien, Samantha, ¿quién más? Que va como englobado, como dice Samantha, más a algo pequeño que a algo grande, Ok, no necesariamente global, sino un poquito más pequeño, ya sea como por ciudades o algo así. ok, bien, ok. Pudiéramos aplicar un poquito la parte de, pues que se refiere a algo micro, no algo pequeño. Ok, fine, está muy bien. ¿Qué más? Profe, hay dos compañeros que no pueden entrar. Ay, ¿por qué no pueden entrar? Uno que se llama Jesús y el otro se llama Rafael, creo. Porfirio, perdón. Y dice que su computadora se actualizó sola y que no puede entrar. Ah, no, sin problema. Estamos grabando la sesión está siendo grabada y si no pueden entrar de inmediato, pues después podrían revisar el video para ponerse al corriente. Es que no pasa nada con el tema de las faltas o de llegar tarde, ¿vale? Ok, ¿Qué más? gracias. ¿Qué más podemos platicar sobre la microeconomía? Pues estudia todo en los agentes individuales, pues. Agentes O sea, individuales. Ok, muy bien, Natalie. Bien, creo entonces que tenemos más o menos bien nuestro concepto de microeconomía y también más o menos bien nuestro concepto de macroeconomía, ¿no? Bien, entonces, digamos, pues para cerrar o redondear este tema de la comparación contra la microeconomía y la macroeconomía, pues la microeconomía, como ustedes bien lo han dicho, pues ha estudiado o estudia estos agentes individuales, empresas por sí solas o empresas aisladas, vaya. Y el concepto que nos estaba platicando Alan de unas empresas grandes, también lo podemos encontrar dentro de la microeconomía. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la microeconomía lo que se estudia es un individuo o una empresa, no importa su tamaño, pero de manera aislada. ¿Cómo se comporta la empresa, digamos, con algunos agentes externos, pero sin llevarlo a una economía ya a escala de un país, ¿no? Entonces, en comparación con la macroeconomía, como ustedes también lo mencionan, pues trata temas de economía global, ¿sí? Trata temas de interacción de todos los agentes, tanto empresas como individuos, como ciudades, cómo interactúan todos ellos para generar una economía de un país, ¿ok? Entonces, la macroeconomía nos va a ayudar a entender o a estudiar temas de economía de un país completo, ¿no? Cuánto es lo que produce la fábrica grande, más la fábrica chica, más las granjas, más un pequeño empresario, más el que trabaja en gobierno, más
todos los agentes completos, cuánto es lo que aportan para la economía del país. ¿Ok? Y además, pues la economía de un país comparada o contrastada con la economía de otro país, ¿no? Entonces, la microeconomía trata a los agentes aislados, trata a las empresas aisladas, a las familias aisladas, a un individuo aislado, ¿ok? Y la macroeconomía trata la interacción de todos ellos. Natalie, veo una manita levantada, venga. Profe, ¿no está presentando o algo? No, ahorita nos hemos presentado. Ah, ok. No. Estamos charlando. Ok. Bien, eso pues con respecto a la macro y la microeconomía. ¿Alguien que nos ayude a recordar o algo que nos suene? ¿A qué nos suena el concepto de Producto Interno Bruto? Es algo relacionado con las exportaciones, ¿no? ¿Ok? Algo O relacionado con las algo así me exportaciones. quedé con eso. Sí, forma parte, ¿ok? ¿Qué más? ¿A qué más nos suena? ¿A qué lo podemos relacionar Producto Interno Bruto? Son los de estos productos finales de un país, creo. Ok, muy bien. Productos finales de un país. Tiene que ver, sí tiene que ver con nosotros, digamos, ya tenemos listo el producto final para la venta. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Pues Producto interno. es el, como el valor total de servicios y algo más. Ujú, No me acuerdo qué. Bienes, creo. ajá. Es O el los valor. servicios que tiene un país. Ok, estamos como tratando de armar el concepto, ¿no? Entonces, a lo mejor podemos decir que el Producto Interno Bruto es el valor de todos estos bienes y servicios que se producen dentro de un país, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a también a estudiar dentro del curso de macroeconomía, cómo vamos a evaluar estos bienes, estos servicios que son producidos dentro de un país y pues al final la suma de todo lo que se produce forma nuestro Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, la macroeconomía, de alguna manera, está muy ligada al concepto de Producto Interno Bruto. Producto Interno Bruto, como ustedes ya lo dicen, es la suma de todo lo que se produce en las fábricas, en las grandes empresas, en las empresas pequeñas, en las granjas, en las pastelerías, en lo que producimos en la industria, en industrias del acero, de la industria que quieras, y en gobierno. Y cuando sumamos todo eso, todos los productos y servicios que se producen, entonces tenemos un Producto Interno Bruto. ¿Ah? Muy bien, excelente. Otra pregunta más. ¿A qué nos suena o qué es la inflación? Es como el aumento de precio de algún producto. Es el cambio en precios de un producto. Bien, ¿qué más? Como ay, ¿cómo se dice? El aumento de algo. Ok, el aumento de algo, ok. ¿Y la inflación es buena o es mala? Es Mm, mala porque es un desequilibrio entre la demanda y creo que la producción. Ok, tiene una connotación de alguna manera negativa, ¿no? Cuando escuchamos que que tenemos inflación, pues como que decimos, automáticamente pensamos en una connotación negativa, ¿verdad? Porque esta inflación o este número, ¿no? Que nos dicen con la inflación, o sea, un 3% de inflación, pues sabemos que los productos, en general todos los productos van a subir de precio, ¿no? O se están encareciendo los productos, tanto los productos de consumo como los productos de producción, ¿ah? O los artículos de producción. Muy bien. Y finalmente, ¿cuál es la diferencia entre los productos de consumo y los productos de producción o productos de capital? Esta no la sabemos.
Bien, los productos, no pasa nada, los productos de consumo son todos aquellos productos que de alguna manera o me puedo comer o los puedo vestir, ¿no? Entonces esos son los productos de consumo. Prácticamente es todo lo que tú puedes, o todo lo que compras que son para tus necesidades básicas prácticamente, ¿no? Todo lo que puedes utilizar, lo que puedes consumir, o sea, comiéndotelo, lo que puedes estar utilizando de ropa, lo que puedes traer puesto, eso los vamos a considerar productos de consumo, y los de capital van a ser aquellos productos que me ayudan a generar productos ya sea de consumo o generar algo para la venta, ¿no? Por ejemplo, un tractor puede ser un bien de capital, ¿no? Porque me va a ayudar de alguna manera a generar más producción o a generar elotes o a generar, ¿sí? Me va a ayudar a tener un producto final, ¿ok? ¿Qué más? Una refinadora, ¿no? O una máquina que me ayude a cortar zapatos o a pegar zapatos, lo que sea. Pues es un producto no es un producto de consumo, es un producto de capital porque me va a ayudar a generar mucho más producto, ¿no? Me va a ayudar a generar, pues, más productos de consumo. ¿Okay? Entonces, un producto de consumo es aquel que puedo vestir o puedo comerme, o es un producto que no me va a ayudar a generar más riqueza, vaya. ¿Okay? Entonces, esa es como la diferencia. Esos conceptos que estamos aquí preguntándonos es nada más para digamos, adentrarnos ahora sí al tema del estudio de la economía, ¿no? Prácticamente, pues nuestro tema principal va a ser macroeconomía, que es, como ya lo dijimos, el estudio de la economía, pues, de un país. ¿Cuánto es lo que va a producir un país? ¿Cuánto es lo que se consume en un país? ¿Cómo se miden todos estos productos, tanto de consumo como de capital? Y cómo los vamos a comparar o cómo nos vamos a comparar nuestra economía o la economía de un país con la economía de otros países, ¿no? Entonces, el objetivo del día de hoy es conocer y abundar en la definición y objetivos de la importancia del estudio de la economía. ¿Por qué será importante estudiar economía? No solamente pues para aprobar una materia, sino pues también para que cuando escuchemos las noticias o leamos el periódico o leamos alguna noticia, sobre todo con estos conceptos de inflación, Producto Interno Bruto, balanza de pagos, etcétera, pues no nos quedemos sin saber cuál es la trascendencia de ello, ¿no? Entonces, pues vamos pues iniciando a la introducción de la economía, ¿sí? La economía, pues, es el estudio de cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos que son escasos y que les ha proporcionado la naturaleza y las generaciones anteriores. En esta definición, la palabra clave es deciden, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos los recursos como tal, o los recursos con los que contamos, de alguna manera son escasos, ¿ok? ¿Qué es esto? Que te los puedes terminar eventualmente, o que no tienes los suficientes, nunca es suficiente todos los recursos posibles, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes o te dan de mesada 200 pesos a la semana, por poner un ejemplo, y entonces esos recursos que tienes, o esos 200 pesos que tienes, pues tienes que decidir en qué te los vas a gastar, ¿no? Si te los vas a gastar en comida, o cuánto de esos 200 pesos tienes que reservar para el transporte, y cuánto de esos 200 pesos vas a designar para bebidas, para comida, para libros, para materiales, etcétera, ¿no? Entonces, como tu recurso, que es el dinero, es escaso, ¿sí? Escaso porque no tienes todo el dinero del mundo, pues, o el dinero no es infinito, el dinero que tienes no es infinito, entonces tienes que decidir en qué gastar, ¿no? Igual va a suceder con todos los recursos que tenemos disponibles como sociedad. No tenemos toda el agua del mundo como para decidir que no importa cuidar o designar el agua, ¿no? No tenemos tampoco todo el gas o toda la madera, ¿sí? Disponible para nuestro uso. Entonces hay que decidir dónde es donde tenemos que designar los recursos, ¿no? Entonces, el estudio de la economía es prácticamente cómo los individuos y las sociedades deciden utilizar los recursos que nos provee tanto la naturaleza como las generaciones anteriores, ¿ok? La economía es una ciencia conductual o social. ¿Qué es esto? Pues que es cómo nos vamos a comportar como sociedad, ¿no?
en qué vamos a invertir, en qué no, cómo vamos a gastar, cómo vamos a ahorrar, si ahorramos, si gastamos, etc. En buena medida, es el estudio de cómo escoge la gente. Cuando se suman las decisiones que toman las personas, representan las elecciones de la sociedad. ¿Okay? Pues nosotros decidimos si gastar nuestro dinero en leche o en jugo, estamos teniendo una toma de decisiones que es importante para la economía. ¿Por qué? Porque a medida de que nosotros decidamos dejar de gastar nuestro dinero en leche y gastarlo en jugo, pues es como se va a ir moviendo la producción, ¿no? Si nosotros como sociedad estamos decidiendo invertir o gastar más en una buena conexión de internet por pandemia, porque tenemos que tomar las clases en línea, en lugar de utilizar el transporte para ir a la escuela físicamente, pues entonces, digamos, la producción o la oferta de servicios de internet, pues aumentará y la oferta de servicios de transporte, pues seguramente va a bajar, ¿no? A lo mejor ya no vamos a tener tantas rutas de camión, etcétera, etcétera. O la frecuencia con la que pase el autobús va a ser menor, etcétera, porque se va a ir ajustando, la oferta y la demanda se va a ir ajustando a las necesidades de la sociedad, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros hacemos una decisión como individuos, cuando las juntamos todas las decisiones de toda la sociedad, entonces es cuando impactamos de alguna manera la economía. Y es por ello que la economía estudia las decisiones que hacemos en conjunto, ¿ok? Y de eso pues trata la macroeconomía, de averiguar cuáles son las decisiones que se han tomado en conjunto y no solamente de forma individual para poder determinar la producción o para poder determinar cuál va a ser el siguiente nivel de producción, ¿ok? Bien. ¿Hasta aquí vamos claros con la economía? Sí. Vale. ¿Por qué tenemos que estudiar la economía entonces? Hay 4 motivos fundamentales para estudiar la economía. El primero es aprender una manera de pensar. El segundo es entender a la sociedad. El tercero es comprender los asuntos mundiales. Y número 4, ser un votante informado. Entonces, nosotros necesitamos estudiar la economía, pues para entender qué es lo que está sucediendo en mi entorno, ¿sí? Y no solamente en mi entorno me refiero a mi colonia, sino en mi entorno como país o en mi entorno como mundo completo, ¿no? Y una vez que he entendido, o una vez que sé más o menos cómo se está comportando o hacia dónde se va a dirigir, pues, estas decisiones, pues voy a entender de alguna manera la sociedad y además voy a comprender lo que está sucediendo o en qué está invirtiendo en general el mundo, ¿no? Por ejemplo, ahora, bueno, vamos a suponer que estamos en el 2020, a mediados de 2020, entonces entendemos de alguna manera que muchas de las empresas están fabricando artículos de higiene, artículos de sanitización y artículos de protección, ¿no? Pues para satisfacer la necesidad que tenemos como sociedad y como mundo, pues, de estar cubiertos, de estar protegidos, de sanitizar todo el tiempo, pues, debido a la pandemia, ¿no? Entonces, mucho de nuestro gasto cambió drásticamente en el 2020. Y vamos a ver si en nuestras casas, antes de 2020, comprábamos toallitas o gel sanitizante para tener en casa, ¿no? Vamos a levantar la mano quien antes de 2020 lo hacía. La verdad es que si son 1 o 2, se me hacen muchos, ¿no? Y después de 2020, la mayor parte de las familias ya gastamos alguna parte de nuestro ingreso en tener toallitas Cloralex o toallitas pues sí, de cloro para sanitizar las superficies. Compramos ya gel para nosotros, para nuestro consumo personal. Ya no es el que nos regalaban en cualquier lado, ya nosotros vamos y salimos a comprarlo, ¿no? Compramos más o aumentó la venta del cloro, ¿no? Recién en pandemia, recuerdo ir al súper y que no había nada, ni un producto disponible de cloro, ¿sí? Ya sea Cloralex, ya sea, bueno, es la marca que se me viene ahorita a la mente, ¿no? Pero no había ya productos de cloro para desinfectar, ¿no? Hubo semanas en las que hubo mucho desabasto de este producto porque la demanda de ese producto se fue, pues, altísima, ¿no? Ahora, pues, seguramente que la marca, la empresa Cloralex, pues tuvo que
meterle el doble a la fabricación y a la producción de este producto para satisfacer nuestras necesidades, ¿no? Entonces, vemos cómo las decisiones de consumo de los individuos, cuando las sumamos completas, pues impactan tanto en la empresa como en la economía global, ¿no? Pero en la economía del país, ¿no? A nosotros demandar más producto de cloro, la empresa tuvo que fabricar o producir mucho más y esto pues elevó de alguna manera los productos que se estaban fabricando de la industria de la sanitización, ¿no? En el país. Un buen método para abordar la economía consiste en entender tres de sus conceptos más importantes, que es el costo de oportunidad, el marginalismo y los mercados eficientes. ¿A alguien le suena esto del costo de oportunidad? Más o menos. Más o menos, ¿cómo a qué se referirá? Según a lo que recuerdo, es como elegir, bueno, para como, es elegir lo correcto en vez de lo bueno, por así decirlo, de si el dado caso, no sé, me ofrecen ir a la playa o en este caso estoy sin trabajo y tengo esas dos opciones, ir a la playa o que me ofrecieron un puesto de trabajo, pues es el puesto de trabajo a ir a la playa. Ese es como un costo de oportunidad. Ok, muy Renunciar a bien. lo mejor para quedarte con, pues sí, en pocas palabras como con lo peor, por así decirlo. Ok, sí, de hecho es prácticamente así. No vamos a decir lo mejor o lo peor, ¿no? Un costo de oportunidad, y ahorita lo vamos a tocar, un costo de oportunidad es prácticamente a lo que estás dispuesto a renunciar, ¿no? Y como bien lo planteas, Ángel, nosotros siempre tenemos dos opciones, o por lo menos dos opciones para elegir. Simplemente hoy tú tenías dos opciones, ustedes todos tuvimos dos opciones. La primera fue quedarnos a dormir más tiempo y la segunda, conectarnos a la clase, ¿no? Son 7:15 de la mañana y tú volteas a ver el reloj, obviamente traes una pereza impresionante, obviamente tienes mucho sueño todavía y tienes la opción o de quedarte dormido en tu cama otro rato más o conectarte, ¿ok? Y ahí es donde empieza todo. Ahí es donde empiezan las elecciones que tienes que hacer todos los días, a cada minuto, a cada instante. Algunas con impacto económico, algunas con mayor impacto económico que las otras. Todas las elecciones que tomamos tienen de alguna manera un impacto económico, ya sea en nuestro bolsillo directamente de inmediato o para la economía, para la producción de algún servicio o para la satisfacción de alguna demanda. ¿Okay? Entonces, hoy tuviste que elegir entre quedarte dormido y conectarte a la clase. ¿Sí? Las 22 personas que estamos ahora mismo, pues hicimos la elección de pararnos a conectarnos y renunciamos al quedarnos dormidos, ¿no? Puede que sea bueno o puede que no sea bueno, no lo sabemos. El bueno o lo malo lo vamos a dejar de lado, ¿ok? Sin embargo, tú tomaste la elección de pararte a conectarte a una sesión y renunciaste a quedarte dormido, ¿ok? Eso es el costo de oportunidad. A lo que estoy dispuesto a renunciar para tomar la otra opción o para tomar una opción, ¿no? Entonces, en este caso, tomaste la opción de conectarte a la sesión y renunciaste o has renunciado, ese es tu costo de oportunidad, el haberte quedado dormido. Pudiste haberte quedado dormido, pero renunciaste a ello. Eso fue tu costo de oportunidad, ¿ok? Entonces, a las 7:15 de la mañana, tú hiciste tu primera elección del día y tuviste tu primer costo de oportunidad. Tu primer costo de oportunidad fue quedarte a dormir un rato más por tomar la elección de pararte a una sesión. ¿Ok? Entonces, eso es el costo de oportunidad. ¿Ok? A lo que estás dispuesto a renunciar cuando tomas una decisión. ¿Ok? Después viene el marginalismo y los mercados eficientes. Entonces, los primeros 4 motivos para estudiar la economía es aprender una manera de pensar, entender la sociedad, comprender los asuntos mundiales y ser un votante informado. ¿Ok? Y para entender a la economía como tal, pues primero hay que entender lo que es costo de oportunidad, lo que es marginalismo y lo que es mercados eficientes. Entonces, vamos a empezar con el costo de oportunidad, que ya más o menos lo ejemplificamos. Lo que ocurre en una economía es el resultado de miles de decisiones individuales. Las familias deben decidir cómo distribuir su ingreso entre todos los bienes y servicios que se encuentran en el mercado.
¿Qué es esto? Lo que la familia gana, lo que una familia o un individuo gana como producto de su trabajo o como ingreso, ¿cómo lo va a distribuir? ¿Cuánto va a designar al pago de luz? ¿Cuánto va a designar al pago de agua, de renta, de transporte, de comida, etcétera? ¿Y cuánto va a designar del ahorro? Y de su 100% que tiene de ingresos, ¿cómo lo va a repartir entre sus gastos y su ahorro? ¿Ok? Y al final, pues es como una contabilidad, ¿no? Te da cero. O pues tienes que ocupar todos esos recursos, ¿ok? La gente debe escoger entre trabajar o no trabajar. Claro que platicábamos ahorita, tú tienes una decisión, o trabajas o no trabajas, o te levantas o no te levantas, ir a la escuela o no ir a la escuela, y las empresas tienen que determinar lo que producirán, cuánto cobrarán y dónde se instalarán. ¿Okay? Entonces ellos tienen que decidir, las empresas, entre qué producir y qué no producir, ¿no? Por ejemplo, regresando al ejemplo de pandemia y de la empresa Cloralex, o Cloro, ellos tienen que decidir entre producir más de su producto estrella, que es tal cual el cloro en gel, ¿no? Contra las toallitas sanitizantes, ¿cuál de esos dos es lo que se está demandando más, ¿no? Entonces, hay que determinar como compañía qué es el producto que vamos a producir más, a dónde le vamos a invertir más recursos, cuánto vamos a cobrar, a cuál de los dos productos lo vamos a poner a un precio mayor, ¿no? ¿Dónde nos vamos a instalar? ¿Dónde nos es más efectivo instalarme? ¿Dónde me va a costar a lo mejor menos la mano de obra? Si me instalo en Guadalajara o si me instalo en Zacatecas. Y entonces hay que ver a qué estoy dispuesto a renunciar. A lo mejor si me voy a Zacatecas estoy más cerca de la Ciudad de México, a lo mejor no, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver los costos de oportunidad, qué es lo que estoy dispuesto a renunciar. El costo total de tomar una decisión específica incluye aquello a lo que renunciamos por no escoger la opción o la otra opción. La mejor opción que se deja de hacer, a la que se renuncia cuando se escoge o se decide, se llama costo de oportunidad. ¿Ok? Entonces, vuelvo. A lo que tú renuncias por hacer alguna actividad o por comprar algún producto, ese va a ser tu costo de oportunidad. ¿Ok? Hoy, nuestro costo de oportunidad a las 7:15 de la mañana fue dormir otro rato. ¿Ok? Es nuestro costo de oportunidad porque renunciamos a dormir un rato y nos levantamos a tomar una sesión de macroeconomía. ¿Ok? Se incurre en costo de oportunidad porque los recursos además son escasos. A las 7:15 de la mañana no podíamos estar en las dos durmiendo y tomando la sesión. ¿Sí? Nuestro tiempo, de alguna manera, es escaso. ¿Sí? El día solamente tiene 24 horas y de esas 24 horas tú las tienes que repartir entre descansar, entre trabajar, entre conectarte a una sesión, entre hacer tus quehaceres en el hogar, etcétera. Entre mil actividades que tú tienes que hacer durante el día. Si tuvieras 25 horas o todas las horas del universo, ¿sí? En un solo día, a lo mejor podrías hacerlo todo, pero como no tienes todas las horas del universo, solamente tienes 24 horas para hacer tus actividades, pues tú tienes que elegir en qué momento hacerlas y qué no hacer en determinado momento. Entonces, igual renuncias a hacer alguna actividad, ¿sí? Entonces, vamos a ver este ejemplo solamente para tenerlo aterrizado. Tú cuentas con 500 pesos mexicanos, ¿ok? ¿En qué te los gastarías? Y aquí tenemos las opciones. Te los puedes gastar en playeras, en jeans, en libros, en fiesta o en una cena, ¿ok? A ver, vamos viendo. Vamos a sacar un voluntario, algún voluntario que nos diga en qué se lo gastaría y cuál sería su costo de oportunidad. Yo lo guardaría. Tú lo ahorrarías todo, ¿ok? Esa es una buena opción. Digo, no la tenemos acá, pero pudiéramos tenerlo, ¿no? Entonces, tu 100% se va al ahorro. Y entonces, ¿cuál será tu costo de oportunidad, Samantha? Pues
Perder una buena cena. Perder una buena cena, irte de fiesta, gastarlo en libros, gastarlo en jeans, gastarlo en playeras, ¿no? ¿Por qué? Porque tú has decidido ahorrarlo al 100%. Perfecto, está muy bien, ¿no? Y todas las decisiones que tomamos, pues no son ni buenas ni malas, simplemente es una decisión que has tomado, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Un voluntario más? ¿En qué se gastarían los 500 pesos? Yo creo que quizás lo dividiría, ¿no? Como en guardar una cierta parte y la otra, ya sea así, pues gastarlo en algo que me guste, ya sea como dice, en unos jeans, una playera, libros o algo por el estilo. ¿Ok? Y entonces, ¿a qué estarías dispuesta a renunciar o cuál sería tu costo de oportunidad? En todo caso sería a no gastarlo por completo, a no obtener, ¿cómo decirlo? ¿Ok? Demasiadas cosas. Muy bien, ese sería tu costo de oportunidad, ¿no? Tu costo de oportunidad sería, pues, no tener todos digamos, no gastarlo en jeans, por así decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que pudiste haber designado en unos jeans, lo decides ahorrar. Bien, un ejemplo más, alguien más que nos ayude con este ejemplo. ¿En qué te gastarías tus 500? Yo, Ujú. yo creo que sería como depende de lo que necesite, pero yo creo que en este sería dividirlo y comprarme, no sé, tal vez ropa que necesito y lo demás lo dividiría en dos, a lo mejor, en ropa y a lo mejor en una cena. ¿Ok? ¿Y cuál sería tu costo de oportunidad? ¿A qué renunciarías? Yo creo que sería a la fiesta. A la fiesta. Muy bien, ok. Sí. Excelente. Entonces, así es como funciona el costo de oportunidad. ¿Ok? El costo de oportunidad entonces es a lo que estamos dispuestos a renunciar. Siempre vamos a tener por lo menos dos opciones. Y nuestro costo de oportunidad va a ser a lo que yo estoy dispuesto a renunciar por tomar una decisión. En mi caso, a lo mejor, si yo cuento con 500 pesos, pues a lo mejor me compro una playera y estoy dispuesto a renunciar a unos jeans, a la fiesta, a la cena y a los libros, ¿ok? Los recursos son escasos, solo cuento con 500 pesos. A lo mejor si yo contara con 10,000 pesos, pues me iba de cena, me iba de fiesta, me compraba unos libros, me compraba los jeans, me compraba la playera, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría más oportunidades, ¿no? Pero como solamente tengo escasamente 500 pesos, pues solamente me ajusta para uno de estos 4 o 5 opciones, ¿ok? Bien, entonces con eso digamos, entendemos un poco mejor o ya entendimos la parte del costo de oportunidad. El segundo concepto que se analiza en las decisiones es la noción del marginalismo. Al ponderar los costos y beneficios de una decisión, es importante tener en cuenta que únicamente los beneficios y los costos que proceden de esta decisión. O sea, cuando nosotros vamos a sopesar los beneficios contra los costos de tomar esta decisión, pues es cuando entra el concepto de marginalismo, ¿ok? Que es el costo o el costo marginal resulta de la elaboración de una unidad más de un producto, ¿ok? Entonces, cuando yo estoy dispuesto, perdón, cuando yo tengo esta incógnita de levantarme o quedarme acostado, ¿cuál es el beneficio? ¿Dónde obtengo mayor beneficio? ¿Ok? Ustedes pudieron pensar, obtengo más beneficio de pararme a conectarme a la sesión que quedarme dormido, ¿no? Y entonces, eso fue el marginalismo. El beneficio que ustedes creen que van a tener al conectarse, ese es el marginalismo, ¿ok? Entonces, cada vez que hacemos una decisión, normalmente, no digo, nuestro cerebro lo hace de forma automática, ¿no? No tenemos que, a ver, un momento, tengo que pensar a lo mejor a veces lo hacemos cuando son decisiones digamos que impactan más en mi bolsillo, ¿no? O que realmente, híjole, tengo que ponerme un segundo a pensar, sí, pero normalmente o de manera habitual el cerebro automáticamente cacha cuáles son los beneficios inmediatos, ¿no? De la toma de decisión. Ok, entonces, a ese beneficio inmediato o a ese beneficio que yo le veo a la decisión, le voy a llamar marginalismo, ¿ok? Y un costo marginal es cuando decido en una empresa, cuando decido hacer una unidad más de un producto, ¿cuánto me va a costar? ¿Ok? A lo mejor hacer la unidad más, una unidad más, vamos a decir,
de una botella de cloro o si soy fabricante de zapatos, un par de zapatos más, a lo mejor ya me implicaría comprar una maquinaria extra, tener 10 trabajadores adicionales, etcétera, etcétera, solamente por una unidad más. Si ese fuera el caso, entonces, pues, quizás no me conviene ya, ¿no? Entonces me quedo como en mi límite, si ya estoy en mi límite. Sin embargo, si utilizar una unidad, si producir una unidad más de estos productos no me genera o no me representa tanto costo, pues meto la unidad adicional de producción, ¿no? El marginalismo, como recapitulándolo entonces, es el beneficio que yo voy a obtener por tomar esa decisión. El beneficio que yo voy a obtener, en el ejemplo de levantarse, el beneficio que yo voy a obtener por levantarme a conectarme, o el beneficio que yo voy a obtener por comprarme una playera y renunciar a la fiesta. ¿Okay? Entonces, eso es marginalismo. Finalmente tenemos el tercer concepto, que es los mercados eficientes, ¿no? Y un ejemplo que me gusta para entender los mercados eficientes es, ubica que estamos como en el súper, ¿no? Y estás a punto de ir a cajas. Y ves que en las cajas hay una caja, de inmediato se activa una caja, se prende una caja nueva y obviamente no hay gente haciendo fila ahí. Corres a la caja y en lo que llegas, pum, 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 se acomodan más personas delante de ti y esa caja ya queda al mismo nivel que el resto de las demás. ¿Ok? Entonces, hubo una oportunidad, vaya, de negocio, o hubo una oportunidad de llegar pronto ahí y tener un beneficio de pagar rápido, ¿sí? Sin embargo, a la hora que nosotros volteamos a ver las demás cajas y ver los niveles, rápido se acomodaron y esa caja volvió a tener el mismo nivel de las demás cajas en cuanto a clientes, ¿verdad? Ok, eso sería como un mercado eficiente. Cuando se abre una oportunidad de negocio y todos al mismo tiempo la vieron y tratan de entrarle al negocio hasta que deja de ser un buen negocio. ¿Ok? No sé si me explico con esto. Por ejemplo, ¿qué producto es qué producto estrella? ¿Algún producto de moda? Déjenme pensar. En algún momento, híjole, es que están muy chicos. En algún momento, bueno, este otro. ¿Se acuerdan que hubo hace como 2, 3 años unas tonterías que eran como spinners o algo así, que nomás era como para darle vuelta a los dedos, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo? digo que sí, y de hecho hasta había unos bien caros nomás por nomás. Exacto, ajá. Entonces, y nomás por nomás porque es una tontería, o sea, es una tontería, un jueguito que ahí traíamos todos en los dedos, ¿no? Bueno, la cosa es que cuando empezaron a salir esos spinners, esos famosos spinners, que todo el mundo queríamos tener uno, pues hubo gente que le entró rápido a esa oportunidad de negocio y empezó a hacer dinero. Sin embargo, los que entraron ya al final de la ola, que dijeron, órale, pues ya vi que sí se está vendiendo bien, y le entraron a eso, pues seguramente su ganancia fue menor. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el mercado es eficiente. Cuando el mercado es eficiente, se abre una oportunidad de negocio y de inmediato entran los inversionistas a comerse ese negocio hasta que llega un punto en el que ya no es negocio. ¿Ok? Eso es un mercado eficiente. Un mercado donde las oportunidades se obtienen donde las oportunidades de obtener beneficios se eliminan casi instantáneamente, ese es un mercado eficiente. ¿Por qué es un mercado eficiente? Porque todos logramos ver que hubo una oportunidad de obtener un beneficio, ya sea monetario cuando es un negocio, o un beneficio de salir rápido del súper cuando es una fila corta, ¿sí? Pero todos lo vimos al mismo tiempo, ¿sí? Todos tuvimos la misma oportunidad y el mercado automáticamente se eliminó la oportunidad de negocio, la oportunidad de salir rápido del súper. ¿Por qué? Fue eficiente nuestro mercado porque todos vimos esa oportunidad y todos corrimos o intentamos correr a esa oportunidad, ¿sí? Cuando un mercado es eficiente, se abre la oportunidad de negocio y casi de manera instantánea se cierra, porque todos la vimos y todos quisimos aprovechar esa oportunidad. ¿Ok? Miriam, ¿alguna pregunta? No, bueno, quería más o menos algo así. Es como, por ejemplo, bueno, es que no sé si los han visto. No, según yo, no tienen mucho que lo sacaron. Son como, ay, es que, ¿cómo decirlo? Son como de plástico y son como unas bolitas
que, no sé si las aprietas y sale del otro lado y luego viceversa. Es que mi sobrina tenía uno, solo que no sé Ajá. dónde está. Para Como que mostrárselos. creo que los he visto, pero Dicen que es antiestrés o algo así. No son las bolitas que aprietas como tal en una pelotita, no. Son como de plástico y tienen hasta figuras. Son los como- Puppet. esas cosas. ¿cómo? Y, no, literal, pues es que estuvo bien raro porque fuimos un Están bien lunes. chidos. Fuimos un lunes al tianguis a desayunar y mi sobrino pues es de cosa que ve, cosa que quiere, ¿no? Ujú. Y vimos esas cosas y mi mamá, ay, pues se la compramos. Le dije, ¿es en serio? Le dije, son unas cosas bien equizonas, o sea, luego al rato ahí la va a aventar y ni la va a querer, pero, o sea, también por el lado de que gastas con el niño y todo eso, y se me hizo un gasto muy tonto por algo como decíamos de los spinner, se me hizo algo bien equizón pues que sacaron. Ajá. No sé si en verdad funcione para el estrés, pero no sé. Exacto, entonces todas estas personas que están viendo que todos los chavitos o todas las personas quieren uno, pues los primeros que entren a ese negocio van a obtener un beneficio, los últimos que lleguen a ese negocio ya no lo van a obtener, ¿sí? Y entonces se volvió un mercado eficiente la venta de los puppets o no sé cómo se llama, ¿sí? Bien, a ver, Sam, ¿otro comentario? Por ejemplo, como lo que pasó aquí en México y China, de que, por ejemplo, aquí en México estaba pegando mucho lo que era la ropa con pedrería Ujú. y los chinos lo empezaron a producir, pero ellos daban la mano de obra más barata y entregaban mucho más rápido los productos, porque ellos mientras iban de camino al lugar donde iban a entregar en barcos, en el mismo barco iban produciendo y ellos trabajaban muchas más horas, entonces como daban más barato, empezó a ganar más China como esa venta y a México le fue quitando. Exacto, ¿no? Entonces ahí vieron ellos un área de oportunidad o un mercado eficiente, ¿no? Y vieron una oportunidad de negocio y entraron pronto a satisfacer las necesidades del negocio, ¿no? Y así pues México a lo mejor se quedó un poquito rezagado en el sentido de que ya no alcanzó a entrar pronto a ese negocio, ¿verdad? Excelente, muy bien. Pues esos son los tres conceptos importantes para entender la economía: costo de oportunidad, marginalismo y mercados eficientes. Bien, ahora vamos a ver por qué es importante lo del estudiar economía. El estudio de la economía nos enseña una manera de pensar y nos ayuda a tomar decisiones, ¿ok? Entonces nos va a enseñar a pensar cuál va a ser el beneficio marginal o cuál va a ser el beneficio de tomar esta decisión. Entonces ya vamos viendo cómo sí nos va a enseñar de alguna manera a pensar. El estudiar economía, o más bien, la economía está tan inmersa en nosotros, la economía, a pesar de que de repente decimos, a mí qué con la economía y a mí qué con las noticias de economía. Bueno, pues la economía está tan inmersa en ti que a la hora que tomas cualquier decisión, la decisión de qué vas a desayunar, pues ya estás de alguna manera impactando la economía del país, ¿no? Entonces, es ahí que nos va a, de alguna manera, voy a ponerlo entre comillas, enseñar, porque nosotros ya lo sabemos de manera innata, solamente que no lo relacionamos con economía, ¿ok? Nos va a enseñar una manera de pensar. Nos va a enseñar a tomar una decisión, a saber que si yo voy más veces al Starbucks, ¿ok? Voy a de alguna manera generar, pues, que ellos tengan más ingresos, generar que la demanda de ese café sea mucho mayor, ¿no? En cambio, si tomo la decisión de ir a Café de Córdoba, estoy impactando también de forma económica o mi decisión está impactando de manera económica al país, ¿no? ¿De dónde se van a ir esos 30 o 40 pesos que estoy dispuesto a pagar por un café, ¿no? Entonces, nuevamente, a lo mejor no es enseñarnos, sino hacernos conscientes de que todas nuestras decisiones impactan de alguna manera la economía de un país, ¿ok? Entonces, nos va a ayudar a eso. Nos va a ayudar también a comprender algunos asuntos globales. Los conocimientos de la economía son esenciales para entender los asuntos globales, ¿ok? ¿Por qué? Porque así, de esta manera, yo puedo entender a qué es a lo que, vamos a decir, Estados Unidos le está metiendo más dinero. ¿Está metiendo más dinero en armamento o está metiendo más dinero en desarrollo de patentes? ¿Está metiendo más dinero en recursos no renovables como agua, como maderas, etcétera, ¿no? ¿O a qué es lo que le está metiendo más dinero a una economía, ¿no? Cuando nosotros vemos las propuestas económicas o las propuestas de algún candidato, pues dicen normalmente, vamos a meter más dinero en
salud, o vamos a meter más dinero en educación, ¿no? Entonces, vemos a dónde se van a ir, digamos, los impuestos que cada gobierno está recaudando, ¿no? De alguna manera, entonces, son asuntos globales, ¿no? O cuando yo estoy viendo que la demanda, vuelvo a los agentes sanitizantes o a los productos sanitizantes, pues es una demanda de alguna forma global, ¿no? Y todas, o la gran mayoría de las empresas a nivel global, pues se movieron de alguna manera a intentar producir o a producir ese tipo de productos, ¿verdad? Bien. La microeconomía y la macroeconomía. Entonces, vamos a retomar los conceptos solamente para redondearlo. La microeconomía, entonces, se ocupa del funcionamiento de las industrias individuales y del comportamiento de las unidades de toma de decisión económicas, las empresas y los hogares. Entonces, la microeconomía va a estudiar a los individuos y sus decisiones individuales. Por individuo me refiero a una persona, a una familia, a una empresa, ¿ok? Entonces, ¿cómo van a ser las decisiones o cómo van a ser la toma de sus decisiones solitas, aislados e individuales, ¿ok? Las decisiones de las empresas sobre qué producir y cuánto cobrar, las decisiones de los hogares sobre qué y cuánto comprar. Y además explican el porqué de la economía lo produce. Entonces, ahí es cuando ya empezamos, digamos, ahí es donde se empiezan a fusionar la micro y la macroeconomía. Cuando yo empiezo a contrastar o a comparar la decisión de los hogares contra lo que las empresas necesitan producir para satisfacer a estos hogares. La macroeconomía, entonces... Profe, Ajá. ¿le puede dar poquito atrás nomás para tomarle Sí. screenshot, por favor? De cualquier manera, la presentación la vamos a subir a la plataforma. Ah, ok, gracias. Bien. Entonces, ya hay un punto en el que, digamos que son dos círculos que se conectan, ¿no? La macroeconomía y la microeconomía. Ese punto en el que se intersectan estos dos círculos es cuando cruzamos la información de las decisiones de compra de una familia y las decisiones de las empresas sobre el cuánto producir, ¿no? Y en el cuánto producir es donde se va a intersectar la microeconomía y la macroeconomía, porque la macroeconomía va a tomar ese monto de cuánto producir para explicar entonces los ingresos de un país o la producción total de un país, ¿ok? La macroeconomía, entonces, considera la economía en su conjunto, las decisiones completas de las familias, las decisiones completas de las empresas, las decisiones completas de un gobierno, ¿ok? En lugar de tratar de entender qué determina la producción de una sola empresa o una industria, o bien los hábitos de consumo de un único hogar o grupo de hogares. La macroeconomía, entonces, trata el ingreso de los hogares. ¿Qué es esto? Trata el cuánto es lo que está ingresando a los hogares por medio de la producción total de un país. ¿Ok? Vamos a, si de momento esta última frase no logramos comprenderla del todo, no pasa nada, es precisamente lo que vamos a estudiar durante este cuatrimestre. ¿Ok? La macroeconomía examina los factores que determinan la producción o producto nacional. La macroeconomía se va a ocupar del ingreso de la nación, ¿sí? ¿Qué es esto? A través de todo lo que se produce dentro de un país, cómo esta producción de alguna manera se nos va a regresar a nosotros como individuos en forma de ingreso. ¿Cuánto es lo que yo voy a recibir por mi trabajo? ¿Okay? ¿Cuánto es lo que yo recibo por estar siendo productivo para un país? ¿Okay? Entonces, hay varios conceptos acá que los vamos a estudiar de manera individual, como el ingreso, como el gasto, como la producción, como la inflación y así varios otros, ¿no? Entonces, la macroeconomía nos va a ayudar a entender cómo es que qué tan productivo soy yo, si cuando tengo un trabajo, qué tan productivo soy yo, se me vuelve a regresar de manera de ingreso, ¿ok? Entonces, la macroeconomía va a estudiar todas las decisiones de compra de un país y todas las decisiones de producción de un país. Y eso va a ser en términos de ingreso. ¿Ok? Bueno. Vale. Ok, vamos haciendo este ejercicio. Vamos a determinar cuál de estos asuntos son estudiados por la micro o la macroeconomía. El primero, producto de industrias y empresas. ¿Cuánto acero, cuánto espacio de oficinas? ¿Micro o macro?
¿Macro? Macro. ¿Macro? Sí. Vamos a Yo ver. digo que micro, No, pero ¿no? ya vi que es micro. Ya vimos que es micro. Déjame quitar eso, a ver. Ok. Siguiente. Nivel agregado de precios a los consumidores. ¿Micro o macro? Micro. Micro. Estamos viendo. Tasa de inflación. ¿Micro o macro? Macro. 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 Esa está más evidente. Precios a los productores. ¿Micro? Micro, macro. No lo sé, vamos viendo. Precios a bienes y servicios individuales. Micro. Micro. Ok. Salario mínimo. Macro. Macro. Muy bien. Pago a ejecutivos. Micro. Micro. Aquí como que hay dudas, ¿no? Empleo y desempleo. Macro. Macro. Macro, muy bien. Empleo en una industria del acero. Micro. Macro. Macro. Macro, micro. Aquí hay 50-50. discrepancia. Ok. Producción nacional. Macro. Macro, ese sí es macro, ¿va? Ok, vamos viendo más o menos cómo nos fue. Producto de las industrias y empresas, cuánto acero, cuánto espacio en oficinas, micro, porque estamos hablando solamente de las empresas. Recuerden que no importa si es una grande empresa como Coca-Cola, cuando nosotros la estudiamos solamente a ella, vamos a ver micro. Cuando estudiamos solamente una industria, una sola industria, todo el acero, así sea de un país, estamos hablando de micro, porque para hablar de macro tendríamos que juntar todas las industrias y todas las producciones de un país. ¿Okay? Entonces, micro. Nivel agregado de precios a los consumidores, macro, porque es todo el nivel de precios, tanto de industria del acero, como de los jitomates, como de los geles sanitizantes, todo el nivel de precio. ¿Okay? Entonces, vamos a verlo como macro. Tasa de inflación, esa se nos fue bastante bien, macro. Precios a los productores, macro, porque otra vez estamos hablando de todos los precios de la producción, tanto el precio del acero, como el precio a lo mejor del pegamento, como el precio de todo lo que sea necesario para producir. Entonces hablamos de macro, porque es lo que vamos a finalmente a producir como país. ¿Okay? Bienes y servicios individuales, micro, porque otra vez aquí la clave es el individuo. ¿Okay? Cuando el impacto es solamente para un individuo, para una industria, para una empresa, para una sola familia, hablamos entonces de micro. Salario mínimo. Aquí hablamos de micro. Aquí, ¿sabes qué? Yo lo pondría como macro. Yo la pondría como macro. Pero bueno, el texto nos dice micro. Pues será micro. Pues. Pago a ejecutivos. Micro. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una sección muy pequeña, una sección muy reducida de, digamos, de los puestos laborales, ¿no? Entonces, como estamos hablando de una sola, estamos hablando de micro. Por eso digo que el número 6 debería ser macro, porque como estamos hablando de un salario mínimo, o sea, ese impacto, digamos, a toda la nación, pues yo quisiera pensar que es macro, más bien. Empleo y desempleo, macro, aquí nos fue bien, ¿no? Todos coincidimos en que es macro el empleo y desempleo. Y de hecho es un tema que está previsto para el curso. Empleo en la industria del acero, micro, porque estamos hablando solamente de una industria. Y la producción nacional, macro, como todos estuvimos de acuerdo, ¿verdad? Muy bien, excelente, nos fue muy bien en este ejercicio. Vamos a ver la metodología ahora de la economía. Y la economía pregunta y trata de responder dos tipos de interrogante, las positivas y las normativas. ¿Okay? La economía positiva trata de entender el comportamiento y operación de los sistemas económicos sin hacer juicios si los resultados son buenos o son malos. Describe cómo es y cómo funciona. ¿Ok? Describe lo que es tal cual y cómo funciona. ¿Ok? Entonces, la positiva es este método de estudiar la economía en la que te dice, el precio del dólar subió y hasta ahí se quedó. Solamente te está informando lo que está sucediendo, los hechos tales como son. El precio de la leche bajó y listo. Solamente te informa que el precio de la leche bajó.
Dice, de acuerdo a una encuesta, los mexicanos gastan más dinero pues sí, gastan un porcentaje mayor de dinero en el consumo de café. O de ¿Listo? alcohol. Ok, listo. Hasta ahí se queda, ¿no? Solamente te dice que por medio de una encuesta nos estamos dando cuenta que los mexicanos consumimos más café. ¿Ok? O sea, o de nuestro gasto, en lo que más se nos va es en café, por decir. ¿Ok? Bien. Y ya, hasta ahí se queda. Vamos a hacer otro ejemplo. Los mexicanos gastan mayor parte de sus ingresos en bebidas alcohólicas. Y ya está. Solamente te dice los hechos tales como son. Y la normativa, por otro lado, vamos a ver lo que dice. Examina los resultados del comportamiento económico y se pregunta si son buenos o son malos y si pueden mejorarse. Hace juicios y recomendaciones de líneas de acción. Entonces, la positiva solamente te va a decir las cosas como son. Y la normativa es como Pati Chapoy, ¿no? Digámoslo así. La normativa te va a decir, los mexicanos consumen más en bebidas alcohólicas y eso no está bien. Y lo que deberíamos hacer es poner más impuestos a las bebidas alcohólicas para que el consumo de alcohol baje lo más posible. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo la normativa es tan metiche que no solamente te dice lo que sucede, sino te dice si es bueno o es malo, y además te hace recomendaciones. Oye, ¿sabes qué? Pues déjame a mí si me quiero gastar mi dinero en alcohol, ¿no? Pero la normativa no lo hace así. O sea, la normativa además emite un juicio. Te dice si es bueno, si es malo, las decisiones de compra o las decisiones en cómo gastas tu dinero, y además te hace o puede hacerte algún juicio o alguna recomendación para que eso cambie, ¿no? Entonces, digamos que la normativa es como más chismosita y la positiva es simplemente te dice las cosas que están sucediendo. Lo que tú quieras pensar con ese resultado después. ¿Sí? Si es bueno, si es malo, no te lo va a decir la positiva. Entonces, hay dos métodos de estudiar la economía, la positiva y la normativa. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver esto. ¿Cuál de estos enunciados son ejemplos de un análisis económico positivo y un económico normativo? Primero, el impuesto hereditario debe derogarse porque es injusto, positiva o normativa. ¿Qué opinan? ¿Hace algún juicio? Normativa. Normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque nos está diciendo que es injusto. Bueno, ¿a ella qué le importa? ¿No? En 2005, Francia y Holanda rechazaron la nueva Constitución Europea. Por lo tanto, es probable que la economía europea sea menos eficiente y crezca más lentamente los siguientes años. ¿Positiva o normativa? Positiva. Normativa, ¿no? Normativa, ahí tenemos una discrepancia. Bueno, vamos a ver ahorita. Aceptar que Chile se una al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, harán que se derrumben los precios del vino en Estados Unidos. ¿Positiva o normativa? Positiva. Positiva, vamos viendo. Las mayores prioridades para el nuevo régimen de la República Democrática del Congo deberían ser la reconstrucción de las escuelas y carreteras y proporcionar servicios médicos básicos. Normativa. Normativa, muy bien, vamos viendo, ¿no? No está. Bueno, efectivamente, el primero es normativo porque nos está haciendo referencia a algo que es justo o es injusto, ¿no? Y ya habíamos dicho, bueno, ¿qué te importa, no? Francia 2005, perdón, en 2005 Francia y Holanda rechazaron la nueva Constitución Europea, por tanto, es probable que la economía europea sea menos eficiente. Y aquí el segundo ya nos está diciendo, perdona, ¿perdona? ¿Está ofreciendo un dato informativo o un comportamiento de análisis? Exacto, Pues es entonces que va a son ser dos, ¿no? positiva solamente, ¿no? Porque nos dice, es probable que la economía europea sea menos eficiente, pero no nos dice si eso es bueno o eso es malo. Simplemente nos está dando los datos como son. Entonces, ese va a ser positiva. ¿Okay?
Aceptar que Chile se una al Tratado de Libre Comercio de América del Norte hará que esto derrumbe los precios al vino en Estados Unidos, del vino en Estados Unidos. ¿Okay? Nos está dando solamente un dato. No nos está diciendo que el hecho de que se derrumben los precios sea bueno o sea malo, entonces va a ser positiva también. ¿Okay? Solamente nos dicen que se una Chile hará que se derrumben los precios del vino. ¿Por qué? Pues porque Chile es de los principales productores de vino, ¿no? Entonces, pues va a hacer que tengan que bajar los precios en Estados Unidos del vino. Entonces, solamente nos dice el hecho como es, no nos dice si eso es bueno o es malo. Y finalmente dice, las mayores prioridades para el nuevo régimen de la República Democrática del Congo deberían ser la reconstrucción de las escuelas. Y aquí emite un juicio. ¿Sí? Aquí emite una recomendación. El Congo debería ponerse a hacer escuelas y carreteras. Entonces es normativa, ¿no? Porque emite un juicio y emite una recomendación. La economía positiva se divide en economía descriptiva y teoría económica. Perdón, sí. La economía descriptiva es la compilación de datos que describen fenómenos y hechos. ¿Okay? Dentro de la economía positiva. ¿Okay? Y la teoría económica pretende generalizar los datos e interpretarlos. Una teoría económica es un enunciado o un conjunto de enunciados articulados sobre causas y efectos, acciones y reacciones. Entonces, la economía descriptiva solamente describe los fenómenos y los hechos. Así, tal cual. Un fenómeno es el precio del dólar está subiendo. La teoría económica dice, el precio del dólar está subiendo derivado de la demanda de los mexicanos por querer tener más dólares. Listo, ¿no? Entonces, pretende de alguna manera generalizar los datos interpretados. O cuando dijimos, el precio de la leche está subiendo. La mayoría de los mexicanos está consumiendo más leche. Entonces, está generalizando que los mexicanos tenemos la necesidad de más leche. Y eso es una teoría económica, ¿no? Donde ya dice el por qué pudiera estar pasando este fenómeno. Un modelo es una enunciación y formal de un... Ahí está. Un modelo es una enunciación formal de una teoría. En general, adopta la forma de enunciado matemático de una supuesta relación entre dos o más variables. Una variable, entonces, es una medida que cambia con el tiempo o de una observación a otra. Entonces, cuando nosotros tenemos una teoría, decimos, el consumo de los mexicanos ha aumentado, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos eso como teoría, el consumo de la leche en los mexicanos ha aumentado. Una variable, entonces, será el tiempo y la otra variable será el consumo de leche, ¿no? Que si yo, para poder decir que ha aumentado, pues lo tengo que comparar con los años anteriores, ¿no? Entonces voy a comparar la variable consumo de leche del día de hoy con la variable consumo de leche de hace 2 años. Entonces voy a ver cuál fue la diferencia. Entonces aumentó, ¿no? Entonces una variable es una observación, ¿no? O una medida que va a cambiar de una observación a otra. Otra variable podría ser el consumo de gel sanitizante, ¿no? En el 2020 y 2021, la variable consumo de gel sanitizante aumentó en los mexicanos. Cuando nosotros observamos ese mismo consumo en el 2018, pues lo vamos a ver seguramente menor al 2020. Entonces, una variable es una medida que va a cambiar con el tiempo o va a cambiar de observación a observación. ¿Okay? Y la teoría, pues, es el enunciado que nos está diciendo, si una variable ha subido o ha bajado, ha aumentado o ha disminuido. ¿Okay? Ceteris paribus. Ceteris paribus es un término que sirve a un autor o a un expositor cuando explica el impacto de una variable económica sobre la otra. ¿Sí? Es una forma de indicar que todos los demás factores permanecen iguales. ¿Okay? Vamos a decir, bueno, tenemos este ejemplo de este joven en un automóvil.
Este joven tiene que recorrer 42 kilómetros para ir a su trabajo. ¿Ok? Este joven todos los días se sube a su carro y va a trabajar. ¿Ok? Bien. Vamos a tomar en cuenta entonces que aumenta el impuesto a la gasolina. ¿Ok? O si aumentamos el impuesto a la gasolina, ¿cuánto más va a aumentar su gasto o su consumo en gasolina? ¿Ok? Si aumentamos el impuesto a la gasolina, él va a tener que gastar más en gasolina, ¿no? Obviamente. Pero las demás variables permanecen iguales, ¿sí? Van a ser los mismos 42 kilómetros que tiene que recorrer. Eso sería un ceteris paribus. Su aumento, cuando nosotros aumentamos el impuesto a la gasolina, su gasto en gasolina va a aumentar, ¿sí? Sin embargo, lo vamos a poner en un contexto ceteris paribus, donde los demás factores permanecen iguales, ¿ok? Podríamos cambiar otra variable, que sería el tiempo en el sentido de si hace calor o hace frío, ¿no? Vamos a decir que en tiempo de verano, este joven va a aumentar su consumo o su aumento de gasolina, cuando los demás factores permanezcan iguales y el tiempo, el clima, cambie y los demás factores permanezcan iguales, su consumo en gasolina también va a aumentar. ¿Por qué va a aumentar? Porque tendrá que encender el aire acondicionado y eso le va a generar más consumo de gasolina y por ende más gasto en gasolina. Entonces, ceteris paribus es una expresión que se utiliza para decir que cuando yo cambio solamente una variable y las demás variables van a permanecer constantes, voy a hacer una observación de cuánto cambia esta variable. ¿Ok? ¿Entendido más o menos el concepto de ceteris paribus? Entonces se puede decir que es el aumento del producto por el mismo beneficio. Ceteris paribus lo podemos resumir en cuando una sola variable cambia y las demás variables permanecen constantes, ¿cuánto es el cambio a lo mejor en el gasto? ¿Okay? ¿Cuál es, digamos, el beneficio o cuál es el costo de cambiar una variable, aumentar una variable y las demás variables permanecerlas sin cambios? ¿Okay? Eso es lo que significa ceteris paribus. ¿Ah? Bien. Precauciones y errores. Y aquí tenemos varios errores y precauciones. Híjole, nos queda muy poco tiempo. Vamos a dejar aquí nuestro tema. Vamos a darle continuidad a la próxima sesión. Lo vamos a dejar aquí porque esta semana ya tenemos nuestro primer examen rápido. Entonces vamos a dar estos pocos minutos que nos quedan para ir a la plataforma y contestar nuestro primer examen rápido. Es un examen rápido súper cortito, no te va a tomar más de 3 minutos en realizarlo y es muy sencillo, ¿ok? Es prácticamente acerca de los criterios de evaluación, ¿ok? Entonces vamos a la plataforma y tratemos de contestar nuestro examen rápido. Tenemos hasta las 12 aproximadamente del día de hoy para hacerlo, en caso de que no puedas hacerlo de inmediato, pero es solamente, digamos, nuestro primer examen rápido para acostumbrarnos a la forma y acostumbrarnos a que después de esta sesión tendremos nuestros exámenes rápidos, ¿ok? Vamos a dejar también una primera tarea, una primera asignación que va a ser un mapa conceptual de lo que vimos la clase de hoy, ¿ok? De cualquier manera, les voy a dejar el recurso, la presentación en la plataforma y tendremos para entregarla hasta el próximo miércoles al final del día, ¿ok? ¿Dudas, preguntas acerca de los entregables? Profe, ahorita los de conta tenemos clase hasta las 12. No sé si puedo dar chance como hasta la 1. Hoy, bueno, ok, está bien, solamente porque hoy nos pasamos unos minutitos, ¿va? Sí. ¿Dudas, preguntas? Yo sí tenía pensado, bueno, es que voy a hacer la solicitud para la beca ahí en la escuela. Ok. Y pensaba terminando irme porque entro a trabajar a las 4. Ok, lo vamos a extender entonces hasta el día de mañana al mediodía, ¿les parece bien? Sí. Ok. ¿El mapa conceptual o qué? No, el quiz va a estar abierto hasta el mañana quiz. al mediodía y el Ok. mapa conceptual lo podemos entregar desde hoy hasta el próximo miércoles al final del día. ¿Ok? No lo dejen para el final, Sí, como está bien. recomendación. Sí. ¿Sale?
Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues si no tenemos más preguntas ni dudas, nos podemos retirar y que pasen un buen fin de semana. Profe, la presentación estará en Moodle, ¿verdad? Va a estar habilitada ahorita que terminemos, ahorita que cierre la sesión. Gracias. Bueno, pues entonces que pasen un buen fin de semana. Nos vemos la próxima sesión. Hasta Igualmente. luego.